Un saludo, mi nombre es Luis Riofrío y voy a explicar el desarrollo del ejercicio 1 del taller práctico acerca de aranceles y cuotas de importación. En este ejercicio nos hacen considerar la siguiente figura. Al lado izquierdo se encuentra representado el equilibrio de mercado de juguetes en el país verde y a la derecha el equilibrio del mercado mundial para este producto. El literal A del ejercicio nos pide identificar qué tipo de país es el país verde. Y bueno, el país verde es un país pequeño porque en el gráfico del mercado mundial la curva de oferta de exportaciones del extranjero, X asterisco, es una recta horizontal al precio mundial PM. Esto significa que el país verde puede poner la cantidad que quiere en aranceles sin que tenga impacto sobre la curva de exportaciones extranjeras o sobre el precio mundial, porque un país pequeño no puede influenciar en la oferta de exportaciones del país grande ni en el precio mundial de un bien. Por ejemplo, si estos países fueran Ecuador y China, si Ecuador le pone un arancel a China, ¿los chinos cambiarían su oferta al mundo o al Ecuador? No, porque ellos saben que el arancel lo va a terminar asumiendo el ecuatoriano. Entonces, haga lo que haga el Ecuador, no puede influenciar en el precio mundial al cual China va a vender sus productos. Y esa es la principal diferencia entre un país grande y un país pequeño, la posibilidad de influenciar en el precio mundial y en las exportaciones del extranjero. El literal B nos pide calcular el bienestar del país verde en autarquía. Recordemos que el bienestar de un país es la suma del área del excedente del consumidor y del productor. El excedente del consumidor es el área que se encuentra por encima del precio y debajo de la curva de demanda. Su base es la cantidad demandada en equilibrio equivalente a 5 y su altura es 9, entonces su área es 22.5. Y el excedente del productor es el área que se encuentra por debajo del precio y encima de la curva de oferta. La base es la cantidad demandada en equilibrio, o sea 5, y la altura es 5, por lo que su área es 12.5. Al sumar estas dos áreas, obtenemos que el beneficio del país verde al encontrarse en autarquía es de 35. El literal C nos dice que el país verde se abre al comercio internacional, donde el precio mundial de los juguetes es $6 y nos pide calcular el bienestar del país verde en esta situación de libre comercio. Entonces, como el precio mundial es menor al precio de nuestro país, los consumidores se ven beneficiados y su excedente crece, ahora es toda esta área. Su base representa la cantidad demandada D1, la cual es 8 y su altura es 12, por lo que el excedente del consumidor ahora es 48, mientras que los productores sufren una reducción de su excedente provocada por esta disminución de precio. La base representa la cantidad ofertada O1, que es 2, y la altura también es 2, entonces el excedente del productor ahora es 2. Sumando estas áreas, obtenemos que el bienestar del país verde al abrirse al libre comercio es 50. El literal D nos pide considerar las respuestas de los literales B y C e indicar si el país verde se beneficia o no con el comercio internacional. Como vimos, el bienestar del país verde en autarquía es 35 y con comercio es 50, entonces el país verde sí se encuentra mayormente beneficiado con el comercio internacional. Y si restamos estos dos beneficios, obtenemos una diferencia de 15. Esta diferencia representa las ganancias para el país verde generadas por el comercio internacional. El literal E nos dice que el país verde está preocupado por el bienestar de los productores locales de juguetes, entonces decide colocar un arancel de $2 por cada unidad importada y nos pide calcular el bienestar del país verde con esta medida comercial. Entonces, como el país impuso un arancel de $2, ahora el precio será de $8 y como ahora los consumidores pagan un precio más alto, el arancel provoca una reducción del excedente del consumidor y pasa a ser esta área. La base es la cantidad demandada de 2, que es 6, y la altura es 10. Entonces el excedente del consumidor con el arancel es 30. Y con el aumento del precio provocado por el arancel, las empresas pueden vender más juguetes a un precio mayor, incrementando su excedente, el cual pasa a ser esta área. La base es la cantidad ofertada O2, que es 4, y la altura es 4. Entonces el excedente del productor con arancel es 8. Ahora, como un arancel es una medida realizada por el gobierno, afecta también a los ingresos del Estado, y esta recaudación se calcula multiplicando el valor del arancel por las importaciones, que son la diferencia entre la cantidad demandada y la ofertada con el arancel. En otras palabras, la recaudación del Estado se calcula obteniendo esta área que se forma al aplicar un arancel.
El valor del arancel aplicado es 2 y las importaciones son 2, entonces la recaudación del Estado tiene un valor de 4. Sumando estas áreas, sabemos que el bienestar del país verde cuando aplica un arancel de $2 a la importación de juguetes es de 42. Por último, el literal F nos pide comparar las respuestas de los literales C y E y con eso analizar los resultados obtenidos en términos del impacto de la medida comercial aplicada sobre el bienestar de esta economía. Como vimos en el literal C, el bienestar del país verde con libre comercio fue 50 y luego en el literal E vimos que el beneficio del país verde al aplicar un arancel fue 42. Entonces, a grosso modo, se puede decir que la medida comercial aplicada por el país verde impactó de manera negativa en el bienestar del país. Analizando a más profundidad esto, vemos que al momento de aplicar el arancel, en el gráfico se forman dos triángulos que llamaré A y B. La base del triángulo A es el incremento de la oferta local que pasó de O1 a O2 por el arancel y tiene un valor de 2. La altura de este triángulo es el aumento del coste marginal provocado por el incremento de la oferta, que también tiene un valor de 2. Multiplicando la base por la altura y dividiendo para 2, sabemos que el área de este triángulo es 2 y equivale a la pérdida de producción de la economía que surge al producir a un coste marginal superior al precio mundial. Mientras que la base del triángulo B, que tiene un valor de 2, es la cantidad consumida en el país verde que disminuye de D1 a D2, y la altura tiene la misma interpretación y valor que el triángulo A. Entonces, el área de este triángulo tiene un valor de 2 y equivale a la pérdida del consumo de la economía debido a la reducción del excedente del consumidor. Ahora, sumando el área de estos dos triángulos obtenemos un valor de 4, que representa a la pérdida neta de bienestar del país verde provocada por el arancel. Y listo, esa fue la resolución del primer ejercicio de este taller. Muchas gracias por su atención.